Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces, como les venía diciendo hace unos minutos, la idea de la clase de hoy es pues terminar como con el grupo, con el conjunto de modelos más populares que hemos venido estudiando. Simplemente para hacer un recuento, recuerden que empezamos desde menos a más, empezando con los modelos con menos estructura y haciendo un recorrido importante sobre diferentes tipos de modelos con más y más y más estructura. Empezamos estudiando los modelos de grafos aleatorios simples, eh, que tenían una probabilidad de interacción común, cero covariables, cero estructura. Luego dimos un paso adicional y trabajamos con los modelos de grafos aleatorios exponenciales, los modelos de grafos aleatorios generalizados, donde podíamos reproducir ciertas características fijas del modelo como la distribución del grado. Luego dimos un paso adicional y mucho más elaborado en el que empezamos a trabajar con los modelos de grafos aleatorios exponenciales, los ERMs, donde podíamos incluir de manera simultánea tanto características como endógenas como exógenas de la red, entiéndase como características estructurales en términos de, no sé, la transitividad, la densidad y cómo eso tiene un impacto en la formación de los enlaces, y también la consideración de covariables, ¿no? Cómo podemos meter efectos principales o efectos homofílicos dentro del modelo para ver cómo estos afectan las relaciones. Y después empezamos a trabajar con un modelo muy popular que sobre todo tiene tareas de clustering, que es susceptible de incluir covariables en el predictor lineal, porque es un caso particular de los ERMs, y fueron los modelos de bloques estocásticos. Entonces aprendimos a trabajar con las indicadoras de clúster, vimos cómo era la formulación en términos de los ERMs, vimos cómo elegir el número de clústeres, hicimos unos cuantos ejemplos, y bueno, digamos que aprendimos a trabajar con ese modelo. La idea hoy es finalizar como esta sección de modelos con los modelos de espacio latente. Los modelos de espacio latente hay muchas variedades. De hecho, yo tengo un paper donde hago como un resumen de todos los tipos de modelos de espacios latentes que hay y está disponible ahí en mi página web. Pero nos vamos a enfocar en el modelo, digamos, clásico, en el modelo que le dio vida a todo esto hace 20 años, que es el modelo de distancia. A partir de este modelo de distancia hubo una explosión de modelos y de generalizaciones y de modificaciones de ese modelo eh, para muchísimas variedades de redes. Entonces, si uno entiende esto de los modelos de distancia, que fue lo primero que yo hice, ya las generalizaciones vienen, digamos, más fácil. ¿Y por qué hablo de esto? Porque, claro, nosotros hemos trabajado estos modelos en los casos más típicos, ¿no? Una sola red, o sea, no nada de multicapa y nada de dinamismo ni nada de eso, ¿no? Una sola red y pues la formulación. Pero, como les decía en algún momento, todos estos modelos, en particular este, se han generalizado en muchas instancias. Por ejemplo, yo hice una generalización a redes multicapa, hice una generalización para trabajar con una tarea en estadística que se llama record linkage, que es el vínculo de registros. Pero este modelo ya también lo han hecho dinámico, lo han hecho no, trabajar con otras diferentes formulaciones más allá de la distancia, en fin. O sea, como que si usted entiende bien esto, ya en el futuro, si en algún momento necesita hacer como alguna generalización o quiere desarrollar algo diferente, pues lo va a poder hacer. La idea es que usted se lleve como la idea general y la interpretación y cómo se utiliza y eso, pero sobre todo que se dé cuenta que existe y cómo usarlo. Esa es la idea. Entonces, vamos a ir en esa dirección. Esta formulación que usted ve aquí es la formulación más general del modelo. Esta es la formulación más general del modelo. Esto no nació así. Esta ya es como la formulación más robusta para cuando trabajamos con una sola red. Entonces, ¿cuál es la idea del modelo de distancia? El modelo de distancia es un modelo que involucra variables latentes. Las variables latentes son características no observadas de los nodos que nosotros queremos estimar. Entonces, la idea
es que esas variables latentes, esas variables no observadas, deben ejercer como algún efecto, alguna asociación en cómo se forman los enlaces. Entonces, la idea de todo esto es poder identificar cuáles son esas variables que no pudimos observar en los nodos, en los individuos, y ver cuál es el efecto que tienen en la formación de los enlaces. Entonces, aquí en la formulación, usted va a ver lo siguiente. Bueno, lo primero es que bueno, tenemos la variable diádica y y j, es decir, si hay o no hay una relación entre el individuo y el individuo j. Empecemos con el caso binario, y digo que es el caso binario porque estamos trabajando aquí con el modelo Bernoulli, es decir, o 0 o 1, o hay una relación o no hay una relación. Y si quiere puede pensarlo en el caso dirigido o no dirigido, no pasa nada. La única diferencia que va a haber entre el caso dirigido y no dirigido es cómo expresemos la verosimilitud. Recuerde que si estamos trabajando con el caso no dirigido, la verosimilitud, igual que nos ocurrió con el modelo de Dos-Renyi, solamente va a tener en cuenta las diadas de la triangular superior o de la triangular inferior. Si es el caso dirigido, pues va a tener en cuenta toda la matriz, no solamente la diagonal superior y la diagonal inferior. Entonces mire cómo se formula el modelo. Uno dice, bueno, la probabilidad de interacción, recuerde que lo que hay dentro de una Bernoulli es una probabilidad de interacción. Entonces, es la probabilidad, si quiere llámelo teta i j. Ese teta i j, que es un escalar, que es un valor que vive entre 0 y 1, pues debe ser una probabilidad, ¿no? Y es la probabilidad de que interactúe el individuo i y el individuo j. La probabilidad de que haya un enlace del individuo i al individuo j. Entonces, esa probabilidad de interacción, que usted la ve formulada ahí en esa expresión gigantesca, es más bien fácil de entender. Venga, se lo explico paso por paso. Lo primero es que usted ve una función g. Esa función g es la función de enlace, ¿no? Esa es la función que hace que todos los términos que usted está involucrando en el modelo em, resulten ser mapeados entre 0 y 1. Es decir, usted ve aquí por dentro de la función g mu más otro término más otro término. Claro, la suma de todas esas cosas no necesariamente es algo que viva entre 0 y 1. Entonces, lo que hace la función g, es decir, lo que hace el objetivo de esa función g es que coja ese predictor lineal, que son todas esas cosas que usted ve ahí, y las transforme y las lleve a vivir de 0 y 1. O sea, una vez usted hace la suma, una vez usted hace las operaciones, la idea es que ese resultado le quede entre 0 y 1. Entonces, esa es la idea de la función g. Hay dos funciones g muy populares. Una es asociada con el enlace logit, o sea que la función g sería el expit, que es la inversa de la función logit. Esa la vimos hace un par de clases. Y la otra función g muy típica es la que está asociada con el enlace probit, o sea que g es la función de distribución acumulada de una distribución normal estándar. Entonces, pero la función g no necesariamente puede ser esas dos, o sea, usted puede usar lo que quiera. De hecho, en casos univariados como este, se ha visto que usar la función logit o la función probit no cambia mucho los resultados, es decir, es bien robusto el modelo respecto a eso. A veces uno usa una u usa la otra dependiendo del algoritmo que uno esté utilizando y de pronto alguna conveniencia computacional, pero de resto nada más. Aquí, para todo lo que estemos desarrollando, vamos a utilizar el enlace logit, lo que quiere decir que la función g va a ser la función expit. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que todo lo que está dentro de ahí, o sea, el predictor lineal, que es lo que usted ve ahí subrayado, le va a dar un número, un número real. Entonces, al aplicarle la función g, ese resultado se va a transformar a un número entre 0 y 1. Muy bien. Usted ve un término en el predictor lineal, el primer término es mu. Ese mu es la probabilidad o el término asociado con la probabilidad basal de conexión. Es decir, imagínese que no existen los demás términos. Imagínese que están anulados. Entonces, ese mu lo que le dice a usted es, bueno, si no existieran otras características, si no existieran variables latentes, si no hubiera covariables,
esa sería la probabilidad general, la probabilidad global, o bueno, ese valor mu no es exactamente la probabilidad, es la probabilidad en escala Logit. Es el término asociado con la probabilidad basal global de que de que dos individuos cualesquiera interactúen, ¿no? Entonces, ese término lo que le dice a ustedes, sin tener en cuenta las covariables, sin tener en cuenta las variables latentes, cuál es la propensión a ver una interacción entre dos individuos de manera global. Entonces, no digo que mu sea la probabilidad basal de conexión, porque mu pues, no necesariamente es un valor entre 0 y 1. Entonces, es el término asociado con la probabilidad basal. Entonces, un valor de mu muy pequeño, digamos negativo, por ejemplo, indica que la probabilidad de que dos individuos cualesquiera interactúen sin tener en cuenta los demás factores, pues es muy baja. Y un valor de mu grande implica que sin tener en cuenta los demás factores, pues entonces a nivel global va a haber una propensión alta de que los individuos interactúen. Es como el beta cero, de alguna forma. Luego viene un término asociado con las covariables. Entonces usted ve ahí beta transpuesto x, y, j. Entonces, algo bonito de este modelo es que usted puede meter covariables directamente en el predictor lineal, igual que en un ERM, la misma cosa, para ver, por ejemplo, cuáles son aquellas covariables que tienen un efecto significativo o una asociación significativa con el tener o no tener un enlace. Ahí usted puede, lo mismo que hicimos con los ERMs, ahí usted puede poner, por ejemplo, en el caso de las familias, que hoy vamos a volver a trabajar sobre ese ejemplo, ¿será que la riqueza es un factor preponderante en la formación de enlaces comerciales y matrimoniales entre las familias? Bueno, entonces ahí usted pone esos términos. Y bueno, igual que en un caso de regresión común y corriente, usted puede testear si beta es un valor significativo o no, difiere significativamente de 0 o no. Y bueno, por ejemplo, si el intervalo de confianza asociado con beta 1, por ejemplo, con la primera covariable, puede ser la riqueza o puede ser el sexo, puede ser lo que quiera. Si ese intervalo no contiene el 0, es un indicativo de que es una variable que ejerce un efecto significativo sobre la conformación de los enlaces. Y bueno, ahí usted mete todas las covariables. Si no tiene covariables, entonces usted no pone nada, ¿no? Es decir, si usted no tiene covariables en su sistema, entonces este término desaparece. Es decir, no está en el predictor lineal y únicamente le va a quedar mu. Y el último factor, que es el más importante, y es el factor asociado con las características latentes. Entonces, usted ve ahí dos cosas. Lo primero, un U sub I y un U sub J. Entonces, U sub I son las características no observadas asociadas con el nodo I. Y U sub J son las características latentes asociadas con el nodo J. Y usted dirá, bueno, ¿qué será ese alfa? Bueno, ese alfa es una función, de hecho es una función que puede asumir cualquier forma. De hecho, todas las generalizaciones han venido como modificaciones de ese alfa. Es una función que le dice a usted cómo interactúan o cómo se relacionan esas características latentes. Y aquí hay infinidad de opciones. Aquí yo les voy a mostrar la más popular, que es la de distancia. Hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, esa función alfa es una función que le dice, bueno, ¿cómo deben interactuar U sub I y U sub J? ¿Cómo deben relacionarse las características latentes del individuo I con las del individuo J para afectar o para modelar la probabilidad de interacción? Entonces, en esta función alfa la tenemos que especificar. Ahorita les voy a dar varias opciones. Para que ustedes vean cómo podrían interactuar las características latentes de los individuos y cómo esas características latentes pueden influenciar las probabilidades de interacción. Y en estos últimos 20 años, la persona que propuso esto fue Hoff, que en su momento era profesor en Washington, en la Universidad de Washington, y ahorita está en Duke. Esto lo propuso él en 2022 y en 2002. Y a partir de ese primer modelo,
De hecho, el ejemplo, el caso de estudio que vamos a ver hoy es el que viene del paper original, el de las familias florentinas. Em, a partir de ese paper ha habido una explosión de muchas modificaciones de cómo poner alfa, en fin. Este USUP, que son las características latentes, son las características no observadas, en principio es un vector. Es un vector que puede tener 2 dimensiones, 3 dimensiones, 5 dimensiones, 10 dimensiones, lo que usted quiera. Y es importante que elijamos la cantidad de características latentes de manera adecuada. ¿Por qué? Porque, claro, es un poco como con las covariables. Yo puedo elegir 100 variables latentes y tratar de estimarlas todas. Pero entonces ocurre lo mismo que en un caso de regresión común y corriente, y es que, claro, yo puedo en un caso de regresión común y corriente meter 1000 covariables, y eso empieza a inflar de manera artificial el R cuadrado. Pero entonces ahí uno empieza a jugar entre, ¿será que, será que la complejidad justifica la bondad de ajuste? Es decir, ¿será que meter 100 covariables, eso va a incrementar la bondad de ajuste, claro, pero ¿será que la bondad de ajuste del modelo o la calidad del modelo se incrementa lo suficiente como para justificar meter 100 covariables? Entonces, la cantidad de características latentes de los individuos que vamos a trabajar, de los individuos, la tenemos que elegir de manera sabia, ¿no? Meter 1 millón de variables latentes, pues claro, eso puede incrementar la bondad de ajuste, pero la complejidad se incrementa tanto que no vale la pena meterlas porque la parsimonia se pierde. Entonces, en el paper original, que publicó Peter Hoff en el 2002, él trabajaba con 2 características latentes. Y lo bueno de trabajar con 2 características latentes es que nos permite hacer unas visualizaciones muy elaboradas del sistema, de los individuos, de los nodos, y una vez usted estima las características latentes, ya puede hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, puede hacer clustering, puede hacer, bueno, predicciones, puede hacer, caracterizar la estructura de la red, en fin, puede hacer lo que quiera. Entonces, bueno, este es como el modelo general, es el modelo más general, es el modelo más, la formulación más robusta de esto de los modelos de espacio latente. Y entonces lo que vamos a hacer enseguida es, bueno, es como particularizar el caso, ¿no? Entonces vamos a trabajar un caso 5 variables, número 1. Vamos a trabajar el caso de distancia, que es un caso muy particular, una elección muy particular de la función alfa. Y bueno, y vamos a trabajar con una sola red, ¿no? No vamos a trabajar ningún caso multicapa ni nada de eso, pues porque apenas estamos empezando. Entonces, bueno, aquí usted va a ver como una explicación de cada uno de los términos tal cual se la acabé de hacer. Y lo importante es que aprendamos a trabajar con esto de las variables latentes, ¿no? Fíjese que aquí en la definición, pues yo le pongo que U sub i es un vector de características latentes, es un vector de variables no observadas y que tiene una dimensión k. Ese k en el paper original es igual a 2 y bueno, nosotros vamos a aprender a elegir el valor de k. A veces conviene 2, a veces conviene 4, a veces conviene 3, a veces conviene 1. Pero la primera vez que alguien implementó este modelo lo hizo con k igual a 2. Y bueno, y como son vectores, digamos de dimensión 2, y hay 1 para cada individuo, fíjese entonces que usted va a tener en últimas, si usted tiene 10 nodos, por ejemplo, pues usted va a tener U sub 1, U sub 2, U sub 3, en fin. Y como son de dimensión 2, pues eso usted lo puede ubicar en el espacio, ¿no? Ese espacio en redes se llama espacio social, ¿no? Porque es donde caen las características no observadas de los individuos. Entonces, fíjese que como yo voy a estimar los U's, pues entonces voy a estimar las características sociales, voy a estimar aquellas características que no pude medir en el sistema, y una vez las estime, pues yo ya voy a poder jugar con ellas, ¿no? Ya voy a poder, por ejemplo, basado en las características latentes estimadas, bueno, hagamos un proceso de clustering, ¿no? Pues porque claro, usted va a tener va a tener K características, digamos 2 características para cada individuo, y entonces usted puede ahí hacer, por ejemplo, un K-means, por ejemplo. Pues porque tiene todo un vector de variables cuantitativas
para cada uno de los individuos, ¿no? Pero bueno, digamos que eso tan pronto aprendamos a estimarlas, lo podemos ver. Y respecto a la función alfa, fíjese que la función alfa es una función, bueno, número uno, que tiene que ser simétrica en sus argumentos, ¿no? Eh, si sobre todo tiene que ser una función simétrica en sus argumentos, en el sentido que al evaluar U sub i y U sub j le dé exactamente lo mismo que U sub j y U sub i. Claro, ese alfa de U sub i y U sub j es como lo que representa es el aporte. Cuando usted hace la evaluación de ese alfa en las características latentes, eso le va a dar un real, ¿no? Entonces, eso va a ser como el aporte o el impacto que van a tener las características latentes en la relación. Entonces, claro, la idea es que sea simétrica, pues porque el relacionamiento entre U sub i y U sub j, pues va a tener el mismo impacto que entre U sub j y U sub i. Entonces, bueno, digamos que la primera alternativa, y fue con la que nació todo esto, fue el modelo de distancia. Y mire cuál es el modelo de distancia. Lo que dice es que eh, alfa va a ser la distancia euclidiana entre las características del individuo I y las características del individuo J. Y usted dirá, pero bueno, ¿por qué acá hay un signo menos? En fin. Entonces, permítame le explico. Lo primero es que eh, si usted tiene las características latentes de dos individuos y le resultaron cerquita en el espacio, es decir, le quedaron, le quedaron ubicadas una muy cerca de la otra en el espacio, la distancia euclidiana entre esas dos posiciones, a veces se les dice posiciones latentes, entre esas dos posiciones latentes va a ser un valor pequeñito, ¿no? Pues porque, claro, le quedaron cerquita. Entonces, fíjese que es importante ponerle signo menos porque, veamos el predictor lineal nuevamente, porque entonces asuma que las covariables no están, asuma que las covariables no están. Entonces, si usted le pone un signo menos, fíjese que usted va a estar a la probabilidad basal de conexión, usted le va a estar restando un valor chiquitico. O sea que si los individuos están cerquita en el espacio social, o sea que si los individuos se parecen en las características no observadas, la distancia euclidiana va a ser cero, y al ponerle un signo menos en la función alfa, pues entonces usted está restando un valor chiquitico a la probabilidad de interacción. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que eh, la probabilidad de que interactúen los individuos no se va a disminuir mucho. ¿Por qué? Porque está restando un valor pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que postula el modelo de distancia? Lo que postula el modelo de distancia es que si usted tiene dos individuos cerquita en el espacio social, o sea, cuyas características no observadas se parecen mucho, porque los valores están cercanos, entonces la probabilidad de que interactúen no debe disminuirse o no debe disminuirse de una forma importante. Entonces, claro, cuando yo pongo el menos y le resta esa distancia euclidiana entre esos dos individuos, pues la probabilidad de interacción pues, va a seguir siendo mu menos un valor bien pequeñito, o sea que la probabilidad de interacción sigue siendo un poco alta. Mire el caso contrario. Si usted tiene dos individuos lejanos en el espacio social, si usted tiene dos individuos lejanos en las características latentes, es decir, tiene dos individuos que no se parecen en las características observadas, son muy disímiles, pues la distancia euclidiana va a ser un valor grande. Bueno, entonces cuando yo pase eso al predictor lineal, le va a quedar mu menos un valor grandote, o sea que la probabilidad de interacción se va para el piso. ¿Y por qué se va para el piso? Porque está restando usted un valor grande y tiene mucho sentido, porque si dos individuos no se parecen en las características latentes, pues entonces eso es un indicativo de que no deberían interactuar. Eh, lo que quiere decir que este modelo es un modelo creado bajo el principio de homofilia, ¿no? Los individuos, los individuos que no son parecidos en sus características latentes
deberían tener una probabilidad baja o deberían tener un chance bajo de interactuar. Individuos que se parecen muchos en sus características latentes deberían tener una probabilidad alta de interactuar. Entonces, por eso, ese fue el cabezazo de esto del modelo de distancia. A estas características latentes en la estadística, digamos, clásica o en la estadística, en el mundo de la estadística, en la literatura se le conoce como efectos aleatorios. Entonces, los efectos aleatorios son los mismos efectos no observados que queremos estimar. Y bueno, Hoff lo que hizo en el 2002 fue proponer este predictor latente menos la norma entre la distancia de los dos individuos. Y fíjese que si usted hace U sub i menos U sub j, es lo mismo que U sub j menos U sub i, ¿no? La distancia entre los dos es la misma que, la distancia entre el uno y el otro es la misma que entre el otro y el uno, ¿no? Entonces, eso es muy, muy bonito. Y bueno, si logramos estimar el U, y los U sub i y los U sub j y para todos los individuos en el sistema, pues bueno, ya vamos a poder calcular las probabilidades de interacción, vamos a poder hacer predicciones, vamos a poder hacer clustering, vamos a poder hacer lo que queramos. Ya con el tiempo, ya años siguientes, empezaron a surgir otros modelos, ¿no? Está el modelo bilineal, por ejemplo, que es simplemente una suma. Fíjese que ahí dice U sub i transpuesto por U sub j. Entonces, U sub i transpuesto por U sub j es una sumatoria, ¿no? Es la sumatoria de los productos de las componentes de U. Es decir, sería primera característica latente de U sub i por primera característica latente de U sub j, más segunda característica latente de U sub i por segunda característica latente de U sub j. Bueno, y así sucesivamente. Claro, eso es un predictor muy llamativo porque lo que está haciendo es tener en cuenta las interacciones de las características latentes de los individuos y aportarlas al predictor lineal. Ese fue otro modelo que fue muy famoso. Y luego vino otro modelo que se llama el modelo factorial, que es básicamente el mismo anterior, pero con ponderaciones. Fíjese que ahí en la mitad hay una matriz lambda diagonal. Entonces lo que hace es básicamente el mismo modelo de bilineal, solamente que un poco más general, porque entonces ahora lo que estamos haciendo es introducir un peso a a cada característica latente. Entonces va a ser lambda 1, primera característica latente de U sub i por característica latente de U sub j, más lambda 2 por segunda característica latente de U sub i por segunda característica latente de U sub j, bueno, y así sucesivamente. Entonces, eso lo que hace es ponderar o darle un peso diferente a cada una de las dimensiones sociales de los individuos que queremos estimar. Obviamente, meter más parámetros en el modelo, introducir los pesos, es chévere porque va a dar una mejor bondad de ajuste y va a tener como mayor, va a poder, digamos, reproducir los datos mucho mejor, pero, digamos, el precio que tenemos que pagar es que introducimos más parámetros en el sistema y por lo tanto, pues va a ser mucho más complejo el modelo tanto computacionalmente em, como, y vamos a perder también como la parsimonia, ¿no? Pero entonces hay algunos casos, hay algunas redes donde vale la pena hacerlo. Es decir, donde el modelo bilineal, por ejemplo, no es lo suficiente, entonces hay que meterle pesos para ver qué características pesan más que las otras. Y bueno, decirles que en cualquiera de las instancias, en cualquiera de los casos, bien sea el modelo de distancia, el modelo bilineal, el modelo factorial, pues es un caso que es un modelo computacionalmente muy, muy pesado. ¿Por qué? Porque usted tiene que estimar K parámetros para cada individuo. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, si tenemos dos dimensiones latentes y tenemos 100 individuos, tenemos que estimar de entrada 200 parámetros, más mu, ¿no? Y más los de las covariables, más los betas. Entonces, unas por otras, ¿no? Digamos que este es un modelo bien chévere que tiene, digamos, una interpretación muy fácil de hacer, nos permite hacer un montón de tareas predictivas, de caracterización, de clustering y demás, pero hay un peso importante que pagar. Entonces, digamos que no todo es color de rosa. ¿Y por qué le digo esto? Porque
La forma de ajustar este modelo, digamos, la manera más fácil de hacerlo es bayesiana, o esto se hace de manera bayesiana. Y bueno, para los que saben algo de estadística bayesiana, saben que entre más parámetros tiene el modelo, el algoritmo, la cadena de Markov que me va a permitir a mí explorar la distribución posterior y poder estimar los parámetros, va a tomar más y más y más y más tiempo. Por eso es que ahora en la literatura hay como dos grandes vertientes, una que utiliza cadenas de Markov para poder hacer los procesos de estimación y otra que es la vertiente variacional, que es una aproximación a lo que hacen las cadenas de Markov en términos de la distribución posterior. Entonces, ahí también hay dos grandes ramas de cómputo bien, digamos, marcadas. Yo he trabajado con las dos, de hecho en los papers que, en particular en todos los que trabajan con estos, pues yo desarrollo los algoritmos, yo hago toda la computación y demás, pero pues eso requiere un entrenamiento en estadística bayesiana y en cálculo variacional bien especializado. Entonces lo que vamos a hacer hoy, para no irnos en esos detalles porque nos tomaría demasiado tiempo, es como lo que hemos venido haciendo con los otros modelos y es utilizar un paquete que ya tiene como implementadas varias cosas. Ahora, sobre todo cuando usted vaya a implementar el modelo, va a tener que tomar varias decisiones. Lo primero es cuántas dimensiones latentes va a utilizar. Típicamente, digamos, el default es utilizar dos. Pero a veces es mejor utilizar tres, a veces cuatro, pero es bueno que usted sepa que el hecho de que usted utilice 100 no quiere decir que le dé un mejor modelo, porque incrementó tanto la complejidad que no se justifica por el incremento en la bondad de ajuste. Entonces, lo que uno hace, y hay un ejemplo aquí abajo al respecto, es la salida típica para poder manejar hacer esa maniobra es ajuste el modelo con 2 dimensiones, con 3 dimensiones, con 4 dimensiones, con 5 dimensiones, por ejemplo. Bueno, hasta 10 si quiere. Yo lo he hecho hasta 10. Y calcule el B y C o el A y C o el criterio de información que usted quiera y elija el modelo, elija la dimensión que minimice el criterio de información. Claro, entonces recuerde que el criterio de información está basado en la devianza, ¿no? Entonces uno tiene la devianza penalizada por el número de parámetros. Entonces, recuerde que el criterio de información lo que le dice a usted es qué tan buena es la bondad de ajuste del modelo penalizando por la cantidad de parámetros que está utilizando. Entonces, si usted está utilizando demasiados parámetros y la bondad de ajuste del modelo no incrementa lo suficiente, entonces el BIC empieza a aumentar, por ejemplo. Entonces la idea es ajustar el modelo con varios valores de K, calcular el BIC o el AIC o el criterio de información que usted quiera en cada una de las dimensiones y elegir el modelo que minimice el criterio, que es básicamente maximizar la log verosimilitud. Bueno, tenemos que elegir la forma de alfa. Nosotros ya dijimos que vamos a trabajar aquí con la función de distancia, pero ya le di otras alternativas. La función de enlace, aquí típicamente trabajamos con la Logit, pero si usted quiere trabajar con Probit, también está perfecto. Trabajar con Logit es conveniente porque computacionalmente se hacen varias cosas muy fáciles. Lo mismo con la Probit, pero bueno, digamos que no va a haber muchas diferencias en términos de los resultados, esa es la verdad. Cuando trabaja con respuestas univariadas, trabajar con Logit o Probit es casi que indiferente. Y hay un detalle adicional que es la distribución de las variables latentes. Entonces, claro, como son efectos aleatorios, las variables latentes como son efectos aleatorios, pues nosotros, antes de ajustar el modelo, tenemos que decir cuál es la forma funcional de esos modelos. Lo típico, y esto no solamente en redes, sino en datos longitudinales, en estadística espacial, en cualquier área, se asume que los efectos latentes tienen una distribución gaussiana centrada en cero, típicamente. Es decir, uno asume de entrada que no hay un efecto aleatorio o no hay un efecto observado de ninguna característica porque está centrado en cero, ¿no? Pero entonces lo que vamos a tener que hacer es estimar o modelar ese efecto. Entonces, a veces, dependiendo de los datos, el efecto, a pesar de que esté centrado en cero, se va para la derecha, lo que quiere decir que hay un efecto aleatorio positivo, o se puede ir para la izquierda.
lo que quiere decir que hay un efecto aleatorio negativo, o sea, que impacta positiva o negativamente la respuesta, en este caso el predictor lineal. Típicamente la distribución es normal. Si usted está trabajando con dos variables latentes, pues entonces a cada una le pone una distribución normal, lo que quiere decir que de manera conjunta van a tener una distribución gaussiana en dos dimensiones, ¿no? Y desde el punto de vista bayesiano, pues básicamente eso es especificar cuál es la previa. Es decir, qué sé yo acerca de los parámetros antes de observar la red, antes de ajustar el modelo. Sin ir como a los detalles bayesianos al respecto, eso es lo que quiere decir, como que antes de ajustar el modelo, antes de hacer los procesos predictivos y demás, eso es lo que yo conozco de los efectos aleatorios, que están centrados en cero, por ejemplo, y que tienen algún tipo de variabilidad. Esa es una decisión que uno tiene que tomar, pero pues bueno, ahorita que veamos los ejemplos le voy a decir como la opción estándar, o sea, la opción típica. Entonces, digamos que eh, en términos generales o en términos, digamos, prácticos, lo que se hace usualmente es utilizar dos variables latentes, efectos, efectos latentes gaussianos normales, un modelo de distancia, es decir, la primera función latente que vimos, y una función de lazy logit, es como lo más típico. Aquí en clase vamos a trabajar, la librería con la que vamos a trabajar utiliza cadenas de Markov, que no va a tener nada de tiempo para explicar cómo se construyen. Y lo que hacen las cadenas de Markov es explorar la distribución posterior de los parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Una vez observé los datos, es la distribución posterior lo que le dice a ustedes toda la información que había en los datos acerca de los parámetros que usted está estimando. Es decir, cuál es la información actualizada de los parámetros del modelo una vez observé los datos. Esa es como la idea de la distribución posterior. Y lo que vamos a hacer es tener básicamente muestras aleatorias de esa distribución para poder hacer los procesos de estimación y poder decir quién eran los sus, quién era mu, en fin. Y aquí le hago como una recomendación o le hago como una mención a los métodos variacionales, que son métodos de aproximación a las cadenas de Markov, son métodos muchísimo más rápidos, son infinitamente más rápidos, pero son aproximados. Es decir, lo que hacen los métodos variacionales es aproximar la distribución posterior de una manera muy simple, eh, pero el hecho de que se haga simple es para que sea de manera mucho más expedita, mucho más rápida. Pero bueno, digamos que en esa dirección no nos vamos a ir. Entonces, vamos a hacer un primer ejemplo. El primer ejemplo es el modelo de distancia clásico, el modelo de distancia típico, el modelo de distancia que le dio vida a todo, en el que, pues bueno, vamos a ver cómo estimamos mu, cómo estimamos u sub i, cómo estimamos u sub j, en fin. Ese modelo de distancia clásico, como les venía diciendo, nació en 2002, Peter Hoff fue el autor principal y a partir de eso explotaron 1000 modelos más. Para modelos dinámicos, para redes multicapa, que fue lo que hice yo, para estructuras cognitivas, para redes ponderadas, para redes no ponderadas, dirigidas, no dirigidas, en fin, todo lo que quiera. Aquí la formulación del modelo está para el caso dirigido o no dirigido, no pasa nada. Lo único que pasa es el cambio en la verosimilitud si trabajamos con la triangular inferior o superior o ambas. Sí, eso es un detalle importante cuando nosotros hacemos la computación sin la librería, ¿no? Porque pues en este caso no va a ser, digamos, trascendental porque la librería se encarga automáticamente de calcular la verosimilitud dependiendo de cómo sea la red. Pero si yo estuviera desarrollando el algoritmo desde cero o estuviera haciendo yo la cadena de Markov desde cero, pues eso es algo muy importante, pues porque no voy a repetir datos, ¿no? Y este es el paper, es un paper de JASA muy famoso, Latent Space Approaches to Social Network Analysis. Y bueno, ha sido citado más de, la última vez que chequeé, había sido citado más de
20.000 veces, una cosa así. Y este es el paper de 2021, donde yo hago un resumen de todos los modelos de distancia que habían hasta la fecha, incluido este del modelo de distancia clásico. Entonces veamos el modelo de distancia clásico, cómo funciona. Mire que es un modelo para redes binarias, dirigidas o no dirigidas. Número uno, que no tiene covariables. O sea, es un modelo en el que solamente vamos a modelar las variables relacionales y no vamos a medir el efecto o el impacto de ninguna covariable, como la riqueza, el sexo, la población, el Producto Interno Bruto, lo que sea, sobre las relaciones. El modelo tiene la probabilidad, tiene un término asociado con la probabilidad basal de conexión. Recuerde que mu no es una probabilidad, ¿no? Es el término asociado con la probabilidad basal. No es una probabilidad porque no es un término que viva entre 0 y 1, ¿no? Mu es un término que vive entre menos infinito e infinito. Y tenemos menos la norma entre U sub i y U sub j, que es básicamente la función latente, ¿no? Es el alfa. Ese es el alfa. Entonces, nuevamente aquí viene la intuición. Aquí viene la intuición. Aquí hay un dibujito. Mire, actores con posiciones cercanas en el espacio social son proclives o tienen una tendencia a tener una mayor probabilidad de estar relacionados. Entonces, claro, este es un caso, esta es una ilustración, esto es un ejemplo para que usted entienda la teoría, donde tenemos dos características latentes. Usted ve aquí U sub 1 y U sub 2, dos características latentes. O sea, cada individuo tiene dos componentes. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo tengo dos individuos que están lejos en el espacio social, quiere decir que la norma es grande, quiere decir que difieren en sus características no observadas, y al hacer el cálculo de esa norma va a dar un valor grande. O sea que si yo cojo mu, que ahí lo llamé beta en el dibujo, si yo cojo mu y le resto ese valor grande, la probabilidad de interacción se baja muchísimo. Mire que aquí en el dibujo tengo una función probit, ¿no? Pero bueno, piense que es la función g. O sea que, por ejemplo, mire que, no sé, este individuo que está aquí tiene una característica latente. La primera característica es menos 1.8, por decir alguna cosa, y la otra característica es 1.7, no sé. Una negativa y otra positiva. En cambio, este otro, que está en la esquina superior, en la esquina inferior derecha, tiene una característica latente que es 1.8 nuevamente y menos 2. Mire que están muy lejos en el espacio. O sea, eso me da una norma grande. Entonces, cuando yo cojo mu y le resto esa norma, me va a dar un valor o negativo, podría ser, que a la hora de aplicarle la función de enlace, a la hora de aplicarle la función g, que puede ser la función expit o la función phi, que es la función de distribución acumulada de una normal estándar, me va a dar un valor cercano a 0. O sea que muy seguramente esos dos individuos son estos dos, porque mire que no están relacionados. Entonces, esa es la idea del modelo de distancia. Individuos que estén cerquita van a tener una probabilidad grande de interacción, individuos que estén lejos van a tener una probabilidad pequeña de interacción, porque la norma crece. Muy bien. Entonces, este es el modelo clásico. Y bueno, hay varios detalles que decir. Bueno, ¿quién es la función g? La función g es el inverso de la función logit. Recuerde que la función logit es el logaritmo natural de teta sobre 1 menos teta, ¿no? Es el logaritmo natural de x sobre 1 menos x, que lo que hace es coger, la función logit lo que hace es coger valores entre 0 y 1 y proyectarlas en los reales. O sea que la función expit lo que hace es lo contrario. Coge valores en los reales y lo proyecta en 0 y 1, ¿no? Fíjese que esta es la función expit, ¿no? 1 sobre 1 más e a la menos x. Claro, si yo cojo 1 sobre 1 más e a la menos x, eso es un número entre 0 y 1, ¿no? Otra forma de expresarlo es así, e a la x sobre 1 más e a la x. Claro, si yo multiplico arriba y abajo por e a la x en esta expresión, pues me va a quedar e a la x sobre 1 más e a la x, que nuevamente es un valor entre 0 y 1. Entonces, esa función g, recuerde, es una función arbitraria, que puede ser la función expit o la función de distribución acumulada de una normal estándar, una phi, que lo que hace es coger valores reales y proyectarlos entre 0 y 1, ¿no? Esa es la idea. Y aquí usted ve cuáles son las distribuciones previas, ese es en el lenguaje bayesiano. Las distribuciones previas son gaussianas,
en ambos casos, tanto para el intercepto como para las posiciones latentes, pero no se complique la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de ajustar el modelo, antes de observar los datos, antes de ejecutar el experimento, antes de ver las relaciones, lo que yo creo acerca de, por ejemplo, mu, es que tiene un comportamiento gaussiano centrado, ahí lo llamé sí, centrado en sí con una varianza sí, bueno, la otra es PSI, ¿no? Una es con X y la otra es con PSI, con esta varianza, sí, sí al cuadrado. Um, sí, esto se escribe XI y esto se escribe PSI, entonces sí y sí. Entonces, claro, yo tengo, al principio, yo tengo que decir, bueno, ¿quién será la media? Ah, bueno, cero. Yo quiero decir que si yo pongo mu igual, con media cero, quiere decir que a la hora de aplicar la función de enlace, estamos centrando las probabilidades de interacción en 0.5, ¿no? Ah, bueno, antes de ver las relaciones, entonces creo que la probabilidad basal está centrada en 0.5, porque pongo sí igual a cero. Y puedo poner una varianza grande, o sea, el sí al cuadrado, puedo poner un valor grande para decir que no tengo ninguna preferencia acerca de cuál va a ser la extensión de esa distribución gaussiana. Es decir, no voy a favorecer ninguna probabilidad a priori. Y bueno, si usted se da cuenta, las características latentes tienen nuevamente efectos aleatorios normales con dimensión k. Mu va a ser cero, el vector 0, 0, y lo mismo sigma cuadrado. Sigma cuadrado yo lo puedo poner de un valor grande a un valor intermedio para ver qué tanta amplitud le doy a las características latentes. Ahorita en la librería le voy a decir cuáles son las opciones por defecto. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la formulación. Vamos a ver un ejemplo para que usted vea Profe, cómo funcionan y veamos cómo son los procesos de estimación y toda la cosa. Entonces, este es el conjunto de datos que ya habíamos trabajado antes acerca de las relaciones comerciales y matrimoniales en unas familias importantes del Renacimiento. Aquí está el paper de referencia del 94. Y este es el conjunto de datos con el que Hoff hizo la ilustración de su modelo en 2002. Entonces, es un ejemplo excelente como para entender cómo funciona el modelo y cómo funcionan las cosas. Entonces, vamos a cargar dos librerías, las típicas iGraph, que es para hacer las cuentas típicas con los grafos, y la librería LatentNet. La librería LatentNet. Esa es la librería que hace es una de las librerías, hay varias, pero esta es una de las más famosas para poder ajustar modelos de espacio latente, LatentNet. Entonces aquí nuevamente entramos nuevamente como en una disyuntiva y es, claro, la librería LatentNet va a ser todo el trabajo sucio de la implementación bayesiana, de la implementación computacional relacionada con lo del modelo. Entonces, nosotros nos vamos a zafar de cómo hacer la cadena de Markov, de cómo hacer las operaciones y todo eso, pues porque la verosimilitud, todo eso, pues porque eso lo va a hacer la librería. Si alguien quiere ver o alguien quiere como crear su propio modelo, usted tiene que entender bien el algoritmo, ¿no? O sea, tiene que entender bien lo que hace por detrás de la librería. Si no, pues no va a poder desarrollar nada. Pero para eso, pues usted tiene que tener como un bagaje importante de cómo funciona la estadística bayesiana, de cómo hacer cadenas de Markov, en fin. Entonces, eso es algo que en este momento estamos dejando de lado, pero en su momento, si alguien quiere trabajar con esto o hacer investigación o crear un nuevo algoritmo para algún caso particular o algo así, tiene que ver el por dentro de la librería, ¿no? Muy bien. Pero bueno, en este caso, pues la idea es hacer una ilustración y que usted se familiarice con el modelo y, pues los interesados en su momento, pues o me dirán o podrán leer el paper o lo que sea. Entonces aquí vamos a trabajar con los datos de las familias. Esos datos están en la librería ERM. Y fíjese que cuando yo cargo los datos, recuerde Flow Marriage, recuerde que estos datos vienen en formato tipo network, ¿no? Es decir, este objeto, Flow Marriage,
es un objeto tipo network, no es un objeto tipo iGraph, es un objeto tipo network. Y bueno, y aquí están todos los atributos del modelo. Recuerde que son 16 vértices, 16 familias, que no es dirigida, hay 20 enlaces, no hay enlaces perdidos, y tenemos un atributo que es el wealth, que es la riqueza de la familia. Eh, pero entonces pilas, esto es un objeto tipo network. La librería LatenNet funciona con objetos tipo iGraph. Entonces, a diferencia de cómo funciona la librería ERM. Entonces, eso es bueno. A mí me costó un poco de trabajo al principio, como no me funcionaban las cosas porque a veces las tenía como tipo network o tipo iGraph. Entonces hay que leer bien el manual y ver cómo funcionan las cosas. Si usted desarrolla su propio código, si usted no utiliza librerías, pues básicamente lo que usted va a necesitar es la matriz de adyacencia, ¿no? ¿Dónde están los ceros y dónde están los unos? Es decir, esa matriz Y de 16 por 16, que sería únicamente la triangular inferior a la triangular superior porque pues, es una red no dirigida. Entonces, si usted va a desarrollar su propio código, pues a usted no le, pues usted en realidad lo único que necesita es una matriz. Usted no va a usar ninguna librería, o sea que usted no tiene ni objetos tipo network, ni tipo iGraph, ni nada de eso, pues porque usted mismo va a hacer su propio código. Entonces, um, en ese sentido, pues uno gana como más flexibilidad, pues porque uno puede hacer lo que quiera con los objetos, pero pues bueno, digamos que en este caso estamos usando la librería. Entonces, bueno, lo que le decía, el objeto inicial a la hora de cargarlo es tipo network, eso es importante tenerlo para cuando utilicemos la librería. Eh, y lo primero que vamos a hacer es remover una de las familias. No sé si usted se acuerda, pero hay una de las familias que no está conectada que es la familia Pussy, que no está conectada con ningún actor. Entonces, esta familia Pussy no me va a dar ninguna información acerca de las características latentes. Y usted me dirá, pero ¿por qué cuando utilizamos los ERMs no tuvimos que eliminar esta familia? Lo que pasa es que cuando estábamos haciendo los ERMs, nosotros no estábamos estimando ninguna característica latente de los individuos. Entonces, pues básicamente no, pues esta familia Pushy no nos daba como no ejercía ruido. En cambio, en este caso, como yo tengo que estimar las características latentes de cada individuo, si el individuo no está conectado con nadie, pues no voy a poder estimar nada asociado, no voy a poder estimar ninguna característica latente asociada con ese individuo. Entonces, básicamente, el primer mensaje es, si usted va a utilizar modelos de espacio latente en alguna red, lo primero que tiene que hacer es deshacerse de todos los puntos aislados. Entonces, claro, a la hora de sacar los puntos aislados, pues lo que yo tengo que hacer es encontrar la matriz de adyacencia y remover de la matriz de adyacencia todas aquellas filas o columnas, pues porque es no dirigida, no importa, todas aquellas filas o columnas donde esté llena de ceros. Entonces, pues mire, lo que uno hace ahí es, deme los índices, recuerde que esa es la función which, ¿no? Deme los índices que satisfagan la condición. ¿Y cuál es la condición? Pues que la suma de las columnas sea cero. Entonces, básicamente solamente hay un índice, que es el índice asociado con la familia Pushy, que es el índice 12. Entonces, redefinimos la matriz de adyacencia, que es un objeto tipo matrix, porque extraje la matriz de adyacencia, entonces, y remuevo la familia 12, ¿no? Entonces, mire que es la misma matriz menos los índices que satisfacen la condición, tanto en las filas como en las columnas. Pues porque tengo que eliminarla de las filas y de las columnas, ¿no? No voy a generar una red bipartita ni nada de esas cosas. Muy bien. Con con esa matriz, y si usted quiere extraer la riqueza, pues también la riqueza, pues ya vamos a poder ajustar el modelo. En este caso, el wealth, la riqueza de las familias, recuerde que no teníamos las unidades, pero ahí están los valores. No las vamos a usar en este ejemplo porque no vamos a meterle covariables, pero en el ejemplo siguiente, cuando aumentamos las covariables, pues ahí si usted quiere la puede meter. Pero bueno, para hacer la visualización, pues es chévere poder tener la riqueza. Entonces, bueno, con esa matriz de adyacencia, usted puede generar ya el objeto tipo agraph. Entonces, fíjese que aquí en G, yo generé la red como un objeto tipo iGraph, ¿no? A partir de la matriz de adyacencia A.
Entonces mire que el objeto G es un objeto tipo iGraph. Entonces tengo la red guardada en dos formatos. En G, que es la matriz, que es la red objeto tipo iGraph que tiene la matriz de adyacencia sin la familia Pushy. Y hago una misma definición una redefinición del objeto FlowMarriage, que es el objeto original, pero a partir de la matriz de adyacencia modificada, ¿no? Que es quitando la familia Pushy. Y mire que ya tengo el objeto G, que es la red tipo iGraph, y el objeto tipo FlowMarriage, y el objeto FlowMarriage, que es el objeto tipo Network. Muy bien. Y bueno, aquí está la visualización. Está la visualización utilizando el objeto tipo iGraph, que es G, utilizando Wealth como factor de visualización. Y bueno, en fin, la, la red que hemos visto, con la que hemos trabajado antes. Entonces, fíjese que las familias que tienen mayor riqueza son las que tienden a estar más conectadas y algunas de las familias que no estaban conectadas, pues la familia Pushy la quitamos, ¿no? La sacamos. Muy bien. Entonces nos quedamos con una red de 15 individuos. Es una red muy pequeña, pero nos sirve mucho para ilustrar el modelo. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo funciona el modelo. Entonces, para ajustar el modelo, vamos a utilizar dos dimensiones latentes, o sea, aquí D es K, entonces dos dimensiones latentes, utilizando la distancia euclidiana. Me disculpo, fíjese que aquí FIT utiliza FlowMarriage, utiliza un objeto tipo network, no iGraph. Si fuera iGraph, aquí diría G. Si fuera iGraph, diría G. Entonces, igual que los ERMs, utiliza el objeto tipo network. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer la formulación del modelo. Entonces, la fórmula del modelo es la red, que sería FlowMarriage, el objeto tipo network, no iGraph, network, en función de una de las características latentes de dimensión 2, utilizando la distancia euclidiana como modelo de distancia. Claro, usted pensará, y esto es una de las ideas que hubo muy al principio, y es, yo puedo trabajar en el espacio euclidiano como espacio social, ¿cierto? Ya muchas personas han dicho, bueno, yo no quiero trabajar en el espacio euclidiano, sino quiero trabajar en la esfera, por ejemplo. Y entonces, si usted trabaja en la esfera, puede trabajar con diferentes tipos de distancia. En fin, estamos trabajando en el caso regular estamos trabajando con el caso regular con dos dimensiones en un espacio euclidiano, nada raro. Aquí hay un G igual a 0. Este G igual a 0 quiere decir que no hay factores de agrupación. ¿Qué quiere decir eso? Que en principio, mira aquí en la formulación del modelo, en principio, cada una de las características latentes, tiene su propia distribución gaussiana. Es decir, tengo la característica latente 1 con una distribución gaussiana, tengo la característica latente 2 con otra distribución gaussiana. ¿Qué puede ocurrir? Que estas son otras de las generalizaciones que han pasado. Que las características latentes provengan de una mezcla de distribuciones. Una mezcla de distribuciones, usted puede tener tres gaussianas, y usted puede decir, bueno, yo creo que los factores aleatorios, yo creo que las características latentes vienen de tres grupos. ¿Por qué? Porque puedo tener tres clases de individuos, puedo tener tres clases de actores en el sistema. Lo que quiere decir que G sería igual a 3. En este caso no, en este caso estamos diciendo no hay agrupaciones predefinidas ni nada de eso. Entonces vamos a poner G igual a 0. Abajo hay un ejemplo con factores de agrupación. Muy bien. Entonces, esta función erm-emi, mire que es muy parecida a la anterior erm, es erm-emi. Esta función erm-emi es la función que hace el ajuste del modelo de espacio latente de distancia. Fíjese que tiene una M extra. Si usted no carga la librería LatenNet, esta función no le va a salir en ningún lado. Y a la hora de hacer el ajuste, lo vamos a guardar en un objeto tipo fit, que es una lista que va a tener un montón de cosas por dentro una vez hagamos el ajuste. Y bueno, y aquí hay una semilla
esta semilla es simplemente para que a todos nos dé lo mismo, porque como esto se basa en cadenas de Markov, que son muestreos aleatorios de la distribución posterior, si usted corre el modelo con una semilla diferente, pues va a tener resultados ligeramente diferentes. Muy bien. Y bueno, nada, aquí vamos a ver todo lo que hay por dentro del modelo. Aquí vamos a poner el resumen de todo lo que hay por dentro del ajuste del modelo. Y va a haber un montón de información, empezando por esta nota donde le dice usted, bueno, puede que ajustar el modelo con esta función no sea lo más apropiado porque no hicimos una selección importante de la dimensión latente basada en el B y C. Ahorita le doy un ejemplo, abajo hay un ejemplo de cómo utilizar el B y C para eh, ajustar, para elegir la dimensión latente. Aquí nosotros dijimos D es igual a 2, punto. Lo que le está diciendo esta nota es que, bueno, ¿por qué igual a 2? ¿No? ¿Por qué no utilizamos otras dimensiones para ver si los efectos aleatorios son apropiados o no? Abajo hay un ejemplo al respecto. Bueno, aquí está todo el resumen del modelo, pues cuál fue la fórmula, cuáles son los enlaces con los que vamos a trabajar, que es un modelo Bernoulli, el MCMC, que es la cadena de Markov, ¿no? Markov Chain Monte Carlo. Se basó en 4.000 muestras, en 4.000 muestras después de hacer 10.000 iteraciones con un muestreo sistemático de 10 iteraciones. Estas son cosas muy bayesianas que los que vieron el curso saben a qué me estoy refiriendo. Esto lo que quiere decir básicamente es que para explorar la distribución posterior, para poder hacer la estimación de los parámetros del modelo, vamos a utilizar el equivalente a 4.000 muestras aproximadamente independientes. Aquí está la información de los parámetros. Fíjese que solamente tenemos un parámetro que es mu y es el término asociado con el intercepto, es decir, la probabilidad basal de conexión, y es una probabilidad basal de conexión significativa, porque mire que el intervalo de confianza está el intervalo de credibilidad, debería decir, está entre 2 y 8, que no incluye al 0. Es decir, la probabilidad de interacción es una probabilidad de interacción, fíjese que el estimado es 4.9, o sea, casi 5. En escala logit, ¿no? Lo que quiere decir que en escala real, en escala probabilística, va a ser un valor superior a 0.5, ¿no? Es decir, la probabilidad basal de interacción va a ser el expit de 5, que eso es, no sé, 0.7, no sé. Si no tuviera los efectos latentes, si no tuviera las características latentes, la probabilidad de que dos individuos interactúen por sí solos, sin tener en cuenta ningún otro factor, va a ser expit de 4.97, que es, no sé, 0.70 y pico, no sé. Muy bien. Aquí está, y es una probabilidad de interacción significativa, ¿no? Lo que quiere decir que hay una tendencia significativa que haya relación, hay una tendencia sustancial, importante a que las familias interactúen entre ellas, ¿no? Muy bien. Tenemos el B y C, tenemos la verosimilitud en la cual se basó el cálculo de ese B y C, y tenemos el B y C basado en el agrupamiento, pero que en este caso no hicimos, ¿no? Ahorita vemos un ejemplo con agrupamiento. Muy bien. Y tenemos, este sería el estimado. Este sería el estimado de la probabilidad de interacción utilizando otro método, no basado en cadenas de Markov, pero claro, difiere un poco del de arriba, pero todas las inferencias las vamos a estar basadas en el método de cadenas de Markov. Bueno, muy bien. Entonces, este es como el resumen del ajuste del modelo. Vamos a aprender a utilizar pues lo que me da el ajuste, ¿no? ¿Cómo utilizo todas estas cosas en el caso que estamos trabajando? O sea, ¿para qué me sirve? Entonces, bueno, lo primero es que siempre, bueno, esto es algo muy bayesiano nuevamente, pero siempre que usted hace el ajuste de un modelo utilizando cadenas de Markov, hay que evaluar la convergencia, es decir, hay que evaluar si las 4.000 muestras que me está dando el modelo son muestras relevantes o son muestras apropiadas de la distribución posterior. Entonces, para eso, usted puede extraer del objeto fit
usted puede extraer la log verosimilitud. Ese LPY es la log verosimilitud. Ese LP es la log verosimilitud del objeto Y, que es la red, ¿no? Entonces, básicamente lo que uno hace es una serie de tiempo, donde iteración por iteración, los que vieron estadística bayesiana saben a qué me refiero, donde iteración por iteración grafico la log verosimilitud. Y si usted se fija, la log verosimilitud está estable, ¿no? Es decir, se ve estacionaria. Lo que quiere decir, esto es un recorderis, que el algoritmo ha convergido, el algoritmo ha alcanzado la estacionariedad, el algoritmo muestra evidencias de que no hemos, ya exploramos la distribución posterior y por lo tanto podemos hacer inferencia estadística sobre los parámetros que en los que estamos interesados. Entonces, esta log verosimilitud, la verdad, solamente le sirve para ver la bondad de ajuste del modelo por medio de los criterios de información y para ver si ya el algoritmo convergió, que en este caso sí. Si usted ve tendencias, si usted ve crecimientos o decrecimientos y no ve como la estacionariedad, quiere decir que tiene que correr el algoritmo más tiempo. Para correr el algoritmo más tiempo, lo que tiene que hacer es modificar la función esta que habíamos visto antes, y poner un argumento adicional diciendo ya no quiero 4.000 muestras, sino quiero 10.000, o quiero 20.000, o quiero, bueno, para, para dejar que el algoritmo caliente más y explore más la distribución posterior. Esa es la idea. En este caso, la convergencia, no hay razones para pensar que el modelo no ha convergido, porque se ve ahí la estacionariedad aproximadamente, ¿no? Muy bien. Hagamos la inferencia sobre el intercepto. Entonces, fíjese que en este objeto fit están las 4.000 muestras asociadas con beta, que en este caso es mu, beta es mu. Y bueno, usted va a tener 4.000 numeritos asociados con mu. Es decir, va a tener la información de la distribución posterior asociada con 4.000 muestras. Y la idea es utilizar toda esa información para poder estimar mu. Entonces, para los que no saben de estadística bayesiana, una manera de, si yo tengo 4.000 números, 4.000 muestras asociadas con una cantidad, pues si yo quiero hacer una estimación puntual de esa cantidad, una forma de hacerlo es sacando el promedio, por ejemplo, o la mediana, o la cantidad que usted quiera. Una medida de tendencia central. Entonces yo tengo aquí 4.000 números asociados con la información posterior del parámetro, que en este caso es mu, que aquí se llama beta. Entonces yo puedo calcular la estimación puntual. Entonces el promedio, si usted lo ve aquí, el promedio, véalo aquí. Quiero el intervalo de confianza, el intervalo de credibilidad, debería decir porque es bayesiano, asociado con esa cantidad. Pues bueno, tengo 4.000 valores asociados con beta. Entonces una manera de hacerlo es sacar los cuantiles 2.5 y 97.5 asociado con esa cantidad, ¿no? Pues claro, yo quiero un intervalo de confianza al 95%, entonces calculo el 95% de los valores más probables de la distribución, de los más frecuentes de la distribución, o sea que calculo el cuantil 2.5, el cuantil 97.5 para que en la mitad me quede el 95, y esos dos valores me da el intervalo. Entonces, ¿qué es lo que usted ve aquí? Entonces, si usted se da cuenta, en el intervalo que nos daba el programa al principio, mire que nos daba el intervalo, ¿no? De 2.3 a 8.1, con una probabilidad del 95%, en este caso puedo decir eso porque es desde la perspectiva bayesiana, con una probabilidad del 95%, el intercepto se encuentra entre 2.3 y 8.1. Pues véalo, aquí está, entre 2.1 y 8 punto y pico, 2.3 y 8.1. Entonces, ahí está la distribución de beta. De los 4.000 valores, aquí están graficados los 4.000 valores, esa es la distribución. La estimación puntual va a ser, no sé, casi 5. Pues, que es el promedio, ¿no? Es el promedio de esa distribución. Esa es la estimación puntual de beta. O sea que hay una probabilidad significativa alta de que las familias interactúen. Y si usted no quiere ver esa distribución así, sino la quiere ver como con la cadena de Markov, aquí está a la izquierda, ¿no? Solamente que ese gráfico de la izquierda a mí me parece un poco menos informativo, pues porque no se alcanza a ver mucho, es mejor ver el histograma. Pero es básicamente la misma cosa, ¿no? Mire que el intervalo está en rojo, mire que aquí el intervalo está en rojo, la estimación puntual está en azul.
Entonces tenemos una probabilidad significativa de que haya una interacción comercial o familiar entre las familias. Muy bien. Ahora veamos las características latentes. Entonces, bueno, aquí está la estimación puntual, 4.9, es el promedio, mire que es el promedio, es la estimación puntual. Lo que corresponde, yo dije que 0.7, lo que corresponde a una probabilidad de interacción de 0.99, o sea, yo dije que 0.7, este es el XPIT, ¿no? Esta es la función exit. La probabilidad basal de conexión es de 0.99. Sin tener en cuenta ningún otro factor, la probabilidad de que las familias interactúen es de 0.99. Es muy alta. Y es una probabilidad significativa, claro, es un valor gigantesco. Entonces ahora, vamos a ver cómo se modifica esa probabilidad de interacción teniendo en cuenta las características no observadas de las familias. Vamos a ver cómo es la probabilidad de interacción teniendo en cuenta todos aquellos aspectos, que en este caso fueron dos aspectos nomás, porque así lo decidí, eh, que no observé de las familias, que no medí, porque yo solo medí la riqueza. Entonces las otras dos características que no medí las vamos a estimar. Entonces estas son las posiciones latentes. Entonces, bueno, lo primero es que usted sepa que las posiciones latentes están almacenadas en un objeto que se llama Z. Yo en la teoría, ahí en las fórmulas, yo lo llamé U. Aquí en la librería se llama Z. Y entonces, lo que yo necesito que usted sepa es que, eh, eh, si para cada individuo tengo dos características, lo que yo necesito que usted se imagine es que, eh, como lo estoy haciendo de la perspectiva bayesiana, es que va a pasar lo mismo que con mu. ¿Qué pasó con mu? Lo que pasó con mu es que yo tenía 4.000 muestras asociadas con el intercepto, ¿no? De la distribución posterior. Ay, que yo quería hacer la estimación puntual. Bueno, promedié todas esas muestras. El promedio de esos 4.000 números me dio 5. Ah, bueno, en este caso es lo mismo. Entonces, para cada individuo, recuerde que son 15 individuos, para cada individuo tengo 4.000 muestras tanto de la primera característica como de la segunda característica. Por eso usted ve que este objeto Z tiene tres dimensiones. La primera dimensión está asociada con el número de muestras, es decir, muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, bla, 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 muestra 4.000. La segunda dimensión está asociada con los individuos y la tercera dimensión con las características. O sea, este objeto Z no es una matriz, no es una matriz, es un objeto, es un tensor, ese es el nombre. ¿Por qué? Porque usted tiene, para cada individuo, tiene dos características y tiene 4.000 muestras asociadas con cada una de esas dos características. Y ahí están las dimensiones. Primera dimensión, la primera dimensión hace referencia a la muestra, la segunda dimensión hace referencia al individuo, la tercera dimensión hace referencia a la característica. O sea que la primera dimensión tiene 4.000 números, la segunda dimensión tiene 15 números y la tercera dimensión tiene tiene dos muestras. Entonces, eh, eso es lo bueno, esto es lo más relevante acerca de Z. Ahora, aquí hay una cosa muy técnica que solamente no se la voy a explicar en fórmulas, sino se la voy a explicar en palabras. Y es que el modelo de distancias no es identificable. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene dos individuos eh, ubicados en estas dos posiciones, espero que me esté viendo, eh, la distancia entre esos dos individuos va a ser, digamos, 3. Pero si usted rota los individuos, no sé, 15 grados, mire que la distancia se mantiene. O sea que el modelo en sí mismo no es capaz de identificar cuál de esas dos posiciones, ¿será que es la posición horizontal o es la posición rotada a 15 grados? El modelo no es capaz de identificar esas posiciones directamente porque la distancia es exactamente la misma en los dos casos. Y si tengo dos individuos con exactamente la misma distancia, pues van a producir exactamente la misma verosimilitud. Entonces, el modelo no es capaz de decirme si es el modelo, si es el caso 1 o es el caso 2 o el caso 3. Hay infinitas opciones, ¿no? Entonces, lo que propone Hoff en el 2002 es, bueno, eh,
lo que vamos a hacer es, como hay infinitas opciones, como el modelo no es identificable, para poder hacer inferencia, vamos a poner un estándar. Ese estándar, em, es como vamos a rotar em, las características latentes respecto a un punto común, respecto a un punto común que es, en este caso, yo lo llamé aquí U0, y es el estimador de máxima verosimilitud de Z, y ese va a ser el punto de referencia. Entonces, cada vez que yo tenga una muestra de las características latentes, las vamos a acomodar respecto a ese eje, respecto a ese punto en común. Y todo eso se hace a través de una transformación que se llama la transformación de proclustres. Pero para no ir en los detalles técnicos, son unas cuentas matriciales, de hecho, bien importantes, lo que hay que hacer es rotar las características latentes respecto a un punto de referencia arbitrario. Yo puse ahí el estimador de máxima verosimilitud, pero la verdad es que puede ser cualquier punto de referencia. En el paper de las capas, de las multicapas que hice con esto de los espacios con los modelos de distancia, lo que hice fue coger como punto de referencia no el estimador de máxima verosimilitud, sino la primera iteración del algoritmo. Entonces, digamos que esa es como la idea general. Una vez puse todas las posiciones latentes respecto a la misma coordenada, lo que hago es ya graficar. Entonces, defino aquí unos colores y defino aquí como eh, el plot, ¿no? Es decir, cómo vamos a poner las posiciones. Ahí está el gráfico. Eso sí, no le vamos a ver el detalle. Y mire aquí las posiciones latentes. Entonces, claro, usted ve muchos punticos, pues porque hay 4000 valores para cada individuo, ¿no? Número uno, eso. Número dos, los números hace referencia a las familias, solamente que la puse con números. Voy a quitarle un poquito de zoom para que se vea un poco mejor. Ahí está la dimensión 1 y la dimensión 2. Y todas ya están rotadas respecto a un punto de referencia común. Entonces, si usted quiere pensarlo, usted va a decir, fíjese que ese dibujo mantiene las distancias si usted rota el plano 30 grados, ¿no? Se mantienen las distancias, se mantiene exactamente la misma información. Si lo ve así, o lo ve de cabeza, o lo ve de un lado o del otro, las distancias se mantienen, es decir, no cambian. Por eso es que decimos que el modelo no es identificable y elegimos esta orientación porque es la orientación que nos dio el estimador de máxima verosimilitud. Juan Camilo, yo quiero rotar las posiciones 15 grados, ¿puedo? Sí, está perfecto. Y entonces mire lo siguiente, los números hacen referencia a la media posterior, hacen referencia al promedio de todos esos punticos. Entonces digamos, yo cojo todos los punticos verdes en el número 3, los promedio y mire, me da la posición 3. Cojo todos los punticos, no sé, rosados, los promedio y me queda ahí la posición 5. Cojo todos los punticos morados, los promedio y me queda la posición 8. Y mire, ¿qué quiere decir eso? Mire que la familia 1 está muy cerca, las características de la familia 1 están muy cerca de aquellas de la familia 13. La familia 2 está muy cerca de la familia 5. La familia 2 está muy cerca de la familia 9. En fin, ya usted puede caracterizar las familias socialmente, ¿no? Ya podemos ver en términos de sus características no observadas cuáles están más cerca de otras. Y ya con esto, digamos con los numeritos, usted ya puede hacer tareas de clustering, ¿no? Porque usted ya tiene para cada número, no con las muestras, con los promedios, ya usted, ya usted puede agrupar con camins, por ejemplo, y hacer un camins y ver cuáles son las familias que quedan en el mismo grupo y cuáles en otro grupo. El paquete, si usted pone plot fit, voy a darle un poquito aquí de zoom, si usted pone plot fit, este fue mi dibujo. Este fue mi dibujo a mano, ¿no? Este fue mi dibujo utilizando ya, digamos, toda la parafernaria, pues. Pero mire que el paquete tiene, si usted pone plot fit, que es el ajuste del modelo utilizando la librería, mire que le da exactamente el mismo dibujo rotado un poquitico. Mira, aquí está Z1 y Z2, ¿no? Las dos dimensiones. Usted se acuerda que en el centro habían tres familias, ¿no? 9, 12 y 15. Bueno, mire las familias, 9, 12 y 15. Hay otras cuatro familias que están un poco en el exterior, mírelas acá. Estas son las cuatro familias, aquí están. Entonces, fíjese que
Si usted no quiere hacer todo esto, pues ya el paquete lo puede dibujar por usted. Digamos que es como lo estándar, ¿no? Y ya usted, estas son las posiciones promedio, ¿no? Y ya con esas posiciones promedio, pues ya usted puede hacer cualquier cosa que quiera hacer en términos de predicción, en términos de las probabilidades de interacción, en términos de, pues, de lo que quiera. Veamos un poco acerca de eso. Mire que vamos a calcular las probabilidades de interacción. Esto es muy fácil de hacer porque fíjese que tanto en el objeto Z, fíjese que tanto en el objeto Z como en el objeto beta, yo tengo 4000 valores de eso. O sea, tengo para cada posición latente y para el intercepto, yo tengo 4000 puntos de información. Entonces lo que voy a hacer es muestra por muestra, valor por valor, calcular el predictor lineal y luego promediar. Calcular el predictor lineal, es decir, vamos a calcular todo esto. Vamos a calcular todo esto. Permítame, se lo muestro. Esto. Vamos a calcular todo esto y promediamos. Bueno, obviamente con la función de enlace, ¿no? Vamos a calcular todo esto y promediamos. Entonces cojo primer valor de mu y le resto el primer valor de u sub i menos y le resto la norma de u sub i menos u sub j y calculo el expit. Y lo hago para todo i y para todo j. O sea, individuo por individuo, pareja por pareja, cojo el primer valor de mu menos la norma del primer valor de u sub i menos el primer valor de u sub j. Luego, individuo por individuo, pareja por pareja, cojo segundo valor de mu menos segundo valor de sub i menos la norma del segundo valor de sub j. Bueno, y así 4000 veces. Y calculo el promedio. Y al calcular el promedio, pues voy a tener la probabilidad de que interactúen los individuos. Entonces, bueno, eso es lo que está hecho aquí. Permítame, se lo muestro. Aquí está hecho. Oh, probabilidades de interacción, aquí está. Entonces, mire que para i y o sea, para todo i y para todo j, por eso está dentro de un doble for, ¿no? Para todo i y para un por j. Y usted me dirá, ¿y para qué es este otro for? Ah, pues porque lo tengo que hacer las 4000 veces, ¿no? Entonces, para cada una de las 4000 veces, saco el valor de mu, que aquí se llama beta, calculo la distancia latente entre los dos individuos. Mire que la distancia latente es la distancia euclidiana, ¿no? Raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más x1 menos x2 menos y2 al cuadrado, ¿no? Esta es la distancia cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado. Esa es la distancia euclidiana. Entonces calculo la distancia euclidiana y luego, mire, saco el expit del beta menos la distancia latente y voy acumulando, ¿no? Porque quiero el promedio. ¿Cómo es el promedio? La suma de los valores dividido el total dividido el número total de individuos. Ah, bueno, pues voy sumando y voy dividiendo entre el número total de individuos. Pues que en este caso son 4000 muestras, ¿no? Listo. Y bueno, una vez usted hace eso individuo por individuo, muestra por muestra, calcula los promedios, pues ya usted puede tener las probabilidades de interacción. Entonces, en la izquierda son los datos observados. En la izquierda están los datos que yo observé, las conexiones de las familias. Y en la derecha están las probabilidades de que interactúen las familias. Entonces, lo bonito de esto es que claro, nosotros observamos una realidad, pero también podemos hacer interpretaciones acerca de lo que habría podido realizarse con base en las probabilidades que estamos calculando. ¿Cómo sé que esto está bien? Fíjese que los valores más oscuritos de las probabilidades coinciden con los valores observados, ¿no? Eso me da un indicio de que lo que se realizó en el mundo, de lo que se realizó en el proceso de experimentación, de observación, coincide con las probabilidades de lo que hubiera ocurrido. Muy bien. Y si usted tiene las probabilidades de conexión, ya puede hacer predicción, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo, digamos que teta, la probabilidad de conexión teta es 0.3,
pues yo ya puedo predecir un enlace porque yo puedo generar un valor aleatorio de una Bernoulli con 0.3, ¿no? Es decir, yo le puedo decir al computador, prediga un 0 o un 1 con una probabilidad de 0.3. Pues claro, eso se hace muy fácil con un RBinom, ¿no? Yo le doy la probabilidad de interacción y usted aleatoriamente genéreme un enlace 0 o 1 dependiendo de esa probabilidad de interacción. Así se hacen las predicciones. Muy bien. Y puedo, además, evaluar la bondad de ajuste. Porque si tengo las probabilidades de interacción, inmediatamente, inmediatamente tengo, em, puedo generar, puedo generar datos, ¿no? Es decir, eh, yo con las probabilidades de interacción que ya calculé, fíjese que la estructura del código es exactamente la misma. Yo calculo la probabilidad de interacción y puedo generar una red basada en esas probabilidades de interacción, ¿no? Y puedo hacer eso 4000 veces. Y para cada una de esas redes, yo puedo calcular la transitividad, la densidad, la sortatividad, la característica que usted quiera. Y puedo comparar la distribución de esa característica generada aleatoriamente con base en las probabilidades de interacción del modelo ajustado con la característica observada y ver si es un valor típico o no de la distribución. Entonces, mire que el código es el mismo. El código es el mismo. Lo único diferente es que yo aquí puse un RBinom para generar un valor, una conexión entre el individuo I y el individuo J, basada en la probabilidad que acabé de calcular, la probabilidad de interacción. Y una vez yo conformo esa réplica de los datos, que aquí llamé AR, pues ya puedo generar la red y puedo calcular que la densidad, la transitividad, la sortatividad, la distancia geodésica promedio, todo lo que quiera. Y bueno, y mire los resultados tan bonitos. Aquí están los valores observados con base en los datos reales, G. Recuerde que G es el objeto tipo iGraph de los datos. Y mire aquí los valores. Por ejemplo, la densidad. La densidad observada es de 0.18, digamos. Y mire que a la hora de hacer la simulación 4000 veces con los valores de la distribución posterior, mire que eh, el intervalo de credibilidad contiene el valor real, ¿no? Con la transitividad, lo mismo. Con la sortatividad, lo mismo. Está en el borde, pero lo logré. La distancia geodésica promedio, lo mismo. El grado promedio, lo mismo. La distribución, la desviación estándar del grado, lo mismo. Entonces, tengo un buen modelo tanto para hacer predicciones como para caracterizar todo el sistema estructuralmente, porque tengo pues absolutamente todo de la estructura. Y, y todo lo pude lograr porque tenía las probabilidades de interacción con base a la estimación de los parámetros. Eso sería como, digamos, la forma de trabajar con el modelo. Y aquí están todos los valores P, ¿no? Recuerda que los valores P extremos son malos, ¿no? Entonces, mire, un valor P de 39% perfecto, un valor del 91% perfecto. Este del 92, el del 97, el de la sortatividad, que es el que me quedó aquí, es el que está en el extremo, pero igual está bien porque está por dentro del intervalo. En fin, aquí están todos los valores P. Entonces tengo un excelentísimo modelo para poder caracterizar las relaciones tanto comerciales y familiares de las familias, en términos tanto predictivos como de la estructura. Aquí en el ejemplo, en lo que viene, que vamos a hacer la próxima clase, es volver a ajustar el modelo con covariables para que usted vea cómo funciona el modelo con covariables. Y vamos a hacer un cuarto ejemplo, que lo haremos en la próxima sesión, em, con grupos, para hacer clustering. Recuerda que sin utilizar el G igual a 2, sino utilizando diferentes valores de G para ver con cuál es el mejor modelo y, bueno, poder elegir de manera, digamos, objetiva en cuántas familias o en cuántos grupos se particionan los actores. Entonces, bueno, ahí usted ve, por ejemplo, 3 grupos. Bueno, ahí lo veremos la próxima clase. Listo. Entonces, el mensaje para llevar a casa hoy es que vimos un modelo. Permítame, lo pongo aquí nuevamente. Ah, perdón, yo sé que aquí. Vimos un modelo, hoy trabajamos con el modelo de distancia clásico,
donde pudimos estimar las posiciones latentes de los individuos, las características no observadas de los individuos, y pudimos caracterizar completamente el sistema a través de las probabilidades de interacción, tanto en términos predictivos como de estructura. La próxima clase entonces vamos a volver a hacer lo mismo, pero con covariables y con agrupaciones. Y recuerde que una vez usted tiene, esto es lo bonito del modelo, una vez usted tiene las posiciones latentes estimadas, ya puede pues, hacerlo todo, ¿no? Eh, puede hacer una clusterización con base en los Us, puede hacer las predicciones como vimos ahorita, puede ver cuál es caracterizar probabilísticamente la sortatividad, el grado, lo que quiera, pues para ver si los individuos son muy sociables o poco sociables, o son muy transitivos o poco transitivos, en fin. Y entonces, pues bueno, digamos que estos son como los detalles más importantes del modelo de distancia clásico.